¿Y esta música? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No es que no me guste, pero se supone que estamos aquí para hablar del Mundial de 1930 de Uruguay. Sí, eso es así. Inauguramos esta serie de podcasts sobre los mundiales de fútbol con un primer capítulo en el que vamos a darle un buen repaso a todo lo que sucedió en aquel primer mundial que se celebró en Uruguay hace casi 100 años. Casi un siglo en el que se han disputado 22 mundiales. O sea, que vamos a tener aquí mucha tela que cortar. Esa es la idea. Hacer 22 capítulos. Uno para cada uno de los mundiales que se han celebrado justo antes de que se inicie la 23ª edición de México, Canadá y Estados Unidos de 2026. ¿Qué te parece la idea? Tremenda la idea. Me parece tremenda. Bueno, pues vamos a presentarnos. Yo soy Diego. Y yo soy Adrián. Y estamos aquí para contaros la historia de los mundiales. El 13 de julio de 1930 se disputaron de forma simultánea, a las 3 de la tarde, los dos partidos de la jornada inaugural del primer mundial. Francia contra México por un lado y Estados Unidos contra Bélgica por otro. El de Francia y México se disputó en el estadio Pocitos ante alrededor de 4.500 personas y el de Estados Unidos y Bélgica en el estadio Gran Parque Central ante más de 18.000. Pero, oye, antes de meternos de lleno en la competición, ¿no crees que sería buena idea irnos más atrás en el tiempo y explicar cómo se llega a poner en marcha un tinglado de la magnitud de un mundial de fútbol? Sí, tienes razón. Vamos a establecer una serie de fechas y datos que nos ayuden a situarnos. A lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, el fútbol experimenta un crecimiento enorme. Los eventos que se organizaban alrededor del fútbol comenzaban a ser muy rentables económicamente, por lo que era cuestión de tiempo que los hombres de negocios que siempre han estado pululando alrededor del fútbol propiciaran la creación de organizaciones que poco a poco fueron creciendo de nivel local a nivel nacional a través de las federaciones nacionales de fútbol. La Federación Inglesa de Fútbol fue la primera en crearse en 1863 y fue determinante en la formulación de las reglas del fútbol moderno. El fútbol crece y crece en las Islas Británicas. En 1873 se crea la Federación Escocesa, en 1876 la galesa y en 1880 la irlandesa. En 1881 la Federación Inglesa ya tenía 128 clubes afiliados. La influencia británica en el mundo en esta época es incuestionable. Inglaterra era la primera potencia económica y colonial del planeta y su influencia cultural en el resto de países es poderosa e innegable. Si a los ingleses les gustaba el fútbol, al resto del mundo le tenía que gustar el fútbol. Bueno, tienes razón en parte, porque a los ingleses también les gustaba el cricket y la verdad es que el cricket no ha tenido la misma trayectoria que el fútbol. Tienes razón. Pero sí, el fútbol cuaja también en el continente europeo y la Federación Holandesa de Fútbol se funda en 1889, la belga en 1895 y la italiana en 1898. La Federación Inglesa quiso liderar por esas fechas un proyecto supranacional que unificase todas estas asociaciones de nueva creación, pero las negociaciones no salieron adelante. Es en la primavera de 1904 cuando los siguientes 7 países, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza, comienzan a reunirse para acercar posturas. Esas reuniones culminan el 21 de mayo de 1904 en París con la creación de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El francés Robert Guérin fue su primer presidente. Aunque su mandato solo duró 2 años. En esa época combinaba la presidencia de la FIFA con otras 3 ocupaciones, todas alrededor del futuro deporte rey. Periodista deportivo, seleccionador nacional francés y árbitro. Eso sí que es amor por el fútbol. Y por el ciclismo, ya que fue una de las personas que estuvo metida en la creación del Tour de Francia. Bueno, entonces supongo que este Rubén Guérin combinó con maestría su afición por los deportes con sus ganas de crear eventos alrededor de los cuales vender muchos periódicos. Así es. La relación entre periodismo y deporte de élite siempre ha sido simbiótica. Uno necesita del otro para existir y en sus inicios en algunos casos era difícil trazar una línea que diferenciase periodistas de autoridades deportivas. La propia Copa de Europa, ahora Champions League,
tuvo un origen similar, aunque muchos años después. Sí, y además tuvo al Real Madrid como representante del fútbol español en ambos casos. ¿El Real Madrid? Sí, como lo oyes, el Real Madrid. Fue el único club que formó parte de los 7 miembros fundadores de la FIFA. Claro. La Federación Española de Fútbol no comenzó su andadura hasta casi 10 años después, en 1913, y el Madrid asistió a esas negociaciones y rubricó el acuerdo en representación de sí mismo, por supuesto, pero también del fútbol español. Sí, eso parece. En mayo de 2024, la FIFA celebró su 120 aniversario y unas fotos muy bonitas de Florentino Pérez con Gianni Infantino y otras autoridades asistentes a la celebración. Oye, cambiando de tema, hay una cosa que me llama la atención, y es el hecho de que durante unos años le saliera otra asociación competidora a la FIFA. Así es, te refieres a la UIAFA. UIAFA. Unión Internacional Amateur de Fútbol Asociado. Los comienzos de la FIFA no fueron precisamente fáciles, y aunque Inglaterra se unió en 1905, se marchó justo después, junto con Francia. Y fueron precisamente 2 equipos de Francia, Francia A y Francia del Norte, Inglaterra y el Reino de Bohemia, que podríamos equiparar a lo que luego fue Checoslovaquia, las 4 agrupaciones que participaron en el denominado Gran Torneo Europeo de Fútbol, que se disputó en el norte de Francia al amparo de la Exposición Internacional de Roubaix, celebrada en 1911. Fueron precisamente los bohemios los que se proclamaron ganadores, pero este torneo nunca ha sido reconocido por la FIFA, por más que hubo alguna intentona checoslovaca en este sentido. En esta carrera entre la FIFA y la UIAFA, por ver quién se hacía con el poder de fútbol internacional, era muy importante que este torneo tuviera repercusión y buena acogida entre los aficionados, cosa que no sucedió. Además, la FIFA prohibió a sus asociados, expresamente en 1909, la celebración de partidos con selecciones y clubs miembros de la UIAFA. A finales de ese mismo 1909 se unieron a la UIAFA, las federaciones belga y suiza. Y también se suma la Federación Española de Clubs de Fútbol, primera federación de ámbito nacional fundada en España y antecesora de la Real Federación Española de Fútbol. Pero la UIAFA perdió rápidamente la batalla con la FIFA. Sí, porque comienzan a unirse a la FIFA países no europeos como Sudáfrica, Argentina, Chile y Estados Unidos. Y además, aunque con idas y venidas, mantenía buena relación con la federación con más poder, que era la Federación Inglesa. Es precisamente la Federación Inglesa, en connivencia con el Comité Olímpico Internacional, la que hace el primer intento de organizar un torneo de fútbol como parte de los Juegos Olímpicos de Londres de 1908. En realidad, el fútbol ya había formado parte de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, París 1900 y San Luis 1904. Pero la existencia del fútbol en esos 3 primeros torneos olímpicos fue casi testimonial y era tomado como un deporte de exhibición más que otra cosa. En Londres 1908 participa por primera vez selecciones nacionales propiamente dichas. Y es el Reino Unido quien se alza con la victoria, con Dinamarca en segundo lugar y Países Bajos en tercera posición. En los siguientes 20 años, el punto de encuentro del fútbol internacional serán los Juegos Olímpicos. De hecho, la FIFA a día de hoy considera a los ganadores de los Juegos Olímpicos disputados entre 1908 y 1928 como los campeones del mundo amateur. En Estocolmo 1912 repite victoria el Reino Unido. Los Juegos Olímpicos de Berlín 1916 no se disputaron por el estallido de la Primera Guerra Mundial. En Amberes 1920 se impone la anfitriona Bélgica, con España como medalla de plata. En París 1924 es Uruguay quien se hace con la victoria. Y los uruguayos repiten victoria también en Ámsterdam 1928. La idea inicial de la FIFA es que el fútbol siga creciendo a través de los Juegos Olímpicos, pero en una lista preliminar de los deportes que iban a darse cita en Los Ángeles 1932, el fútbol no estaba incluido. El COI ve el fútbol como una clara amenaza y pone trabas de todo tipo para que tenga su espacio en las siguientes Olimpiadas. Pero el mayor obstáculo tiene su origen en que muchos futbolistas son ya profesionales y en los Juegos Olímpicos solo se permite la participación de deportistas amateurs. Es por esto que en el Congreso de 1928 de Ámsterdam, la FIFA aprueba la creación de un torneo específico de fútbol independiente de los Juegos Olímpicos. A finales de los años 20, el dominio del fútbol internacional es completamente charrúa,
por lo que tiene sentido que la primera Copa del Mundo de la historia se dispute en Uruguay. Sí, pero Uruguay se impone a otras candidaturas como Hungría, Italia, Países Bajos, España y Suecia, no solo por eso. Así es. En el Congreso de Barcelona de 1929, la FIFA elige a Uruguay por dos cuestiones, además de la meramente deportiva. Una de ellas es que en 1930 se celebra el centenario de su independencia. Pero ya sabes que lo que mueve todos los asuntos es el dinero. Así que Enrique Buero, representante del fútbol uruguayo en Europa y vicepresidente de la FIFA, deja claro que el Estado uruguayo está dispuesto a cubrir todos los costes, incluidos el viaje y el alojamiento de todos los participantes. Además, cualquier posible ganancia será compartida, mientras que si hubiera pérdidas, Uruguay asumiría el déficit. Hombre, así sí que es fácil tomar decisiones. Si hay dinero a repartir, nos lo repartimos entre todos, pero si se debe dinero, lo pagas tú. Bueno, sí, lo pagan los uruguayos. Bueno, claro. Es que desde un principio estos megatinglados deportivos están montados así. Los beneficios se los llevan los de siempre y los costes los asume el contribuyente. Sí, ya sabes. Pero vamos con la competición. ¿Sabías que el Mundial de Uruguay de 1930 es el único en la historia de los mundiales en el que no se realiza ronda clasificatoria previa? Así es. En esta primera edición, todos los países afiliados fueron invitados a la competición. Los países americanos, es decir, Perú, Paraguay, México, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Brasil y Argentina, aceptaron inmediatamente la invitación. Pero los países europeos no lo tenían tan claro y se hicieron los remolones de inicio. Argumentaban que el viaje a Uruguay era carísimo y que la situación económica europea y mundial no andaba para muchos trotes tras el crack del 29. Por más que insistía la Asociación Uruguaya de Clubes en que ella se haría cargo de los costes del viaje y que además se pagaría una cifra de dinero a los clubes profesionales por la participación de sus futbolistas, a 2 meses del inicio del torneo, ninguna selección europea había confirmado su participación en el Mundial. Finalmente, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía aceptaron la invitación. El presidente de la FIFA, Jules Rimet, se sacó de la chistera sus mejores recursos de negociador para que su país, Francia, no se perdiera el evento. La Federación Francesa finalmente decidió asistir al evento, aunque sin su máxima estrella, Manuel Anatol. Anatol, ingeniero y futbolista amateur, nacido en Irún, trabajaba en París dirigiendo una fábrica de armas. Era una estrella en Francia, como futbolista del Racing de París, y pudo jugar con la selección francesa tras varios años de negociaciones entre la Federación Francesa y la Federación Española. Sin embargo, participar en el Mundial en Uruguay suponía ausentarse 2 meses del trabajo, por lo que decidió no unirse a la expedición. Jules Rimet tuvo también que persuadir al rey Juan Carlos, sí, al rey Carlos II, penúltimo rey que tuvo Rumanía, para convencerle de que el cuadro rumano viajase a Uruguay. Pero había un problema. Los mejores jugadores rumanos trabajaban para la Anglo-Persian Oil Company, a día de hoy denominada British Petroleum o sencillamente BP. Carlos II, fanático futbolero, no dudó en pedir ayuda a su primo el rey Jorge V de Inglaterra. El monarca inglés movió los hilos necesarios para conseguir el permiso de la empresa tras comprometer el pago del salario de 2 meses de los futbolistas a cargo del Estado rumano. Se dice que los 15 futbolistas rumanos que viajaron a Uruguay fueron elegidos casi a dedo por el rey, quien, por otra parte, no era simplemente un aficionado, sino que era exfutbolista y expresidente de la Federación Rumana de Fútbol. En lo que respecta a Bélgica, las gestiones para convencer a la Federación Belga las llevó a cabo el vicepresidente de la FIFA, Rudolf Sedrayes. Quien presionó de todas las maneras imaginables a sus compatriotas de la Federación Belga para que estuvieran presentes en el evento. Y de nuevo fue Jules Rimet quien movió los hilos necesarios con el entorno familiar del rey Alejandro I y asegurar la participación de la selección de Yugoslavia. Parece que las monarquías se dieron cuenta desde un principio de que el deporte, y en concreto el fútbol, comenzaban a suponer un escaparate simbólico muy potente e interesante desde un punto de vista nacionalista y patriótico. Casi todas, porque los ingleses pasaron olímpicamente de aceptar la participación en el Mundial. A finales de los años 20, las 4 federaciones británicas, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, abandonaron la FIFA por desavenencias a la hora de estipular los sueldos que debían cobrar los futbolistas. Súmale a esto el berrinche que les provocó el hecho de no ser elegidos como sede para este primer Mundial. Bueno, y no fueron los únicos. Italia y Alemania también declinaron la invitación de la FIFA por no haber sido elegidas como anfitrionas. Oye, ¿y España? ¿Por qué no participó la selección española en este Mundial?
Parece ser que son dos las razones principales que explican la no participación de España. La primera tiene que ver con la lejanía del lugar y la larga duración de los viajes transatlánticos en aquella época. Hombre, cualquiera dice lo contrario, ya que el viaje en barco a Uruguay se estimaba en alrededor de 14 días. ¡14 días! Exactamente. 2 semanitas en barco y otras 2 para volver. Toda una aventura, pero además la Federación Española se encontró con la oposición frontal de los clubes a ceder a sus futbolistas para la excursión, ya que, en el mejor de los casos, significaba perder a sus jugadores alrededor de 2 meses en pleno verano. La profesionalización acababa de llegar en esos años al fútbol español y los clubes necesitaban participar en los torneos que se organizaban durante el verano para recaudar dinerito y poder así hacer frente a los sueldos de los futbolistas. Sí, y los jugadores estaban de acuerdo, no querían asistir al Mundial. Los jugadores y el entrenador, porque el golpe de gracia lo dio José María Mateos, seleccionador nacional, que redactó un informe en el que dejaba bien clara su renuncia al puesto en caso de producirse el viaje, ya que no podía ausentarse 2 meses de su trabajo. Aún así, la votación que se produjo en Asamblea Extraordinaria fue ajustada. 13 votos a favor de participar en el Mundial frente a 16 votos en contra. Bueno, pues tenemos a 4 selecciones europeas camino de Uruguay. Rumanía, Bélgica y Francia harán el viaje juntos en el mismo transatlántico, el Conte Verde. El 20 de junio de 1930 el Conte Verde sale de Génova con la selección rumana a bordo. Al día siguiente hacen una breve parada en Niza para recoger a la selección francesa. También suben a bordo el presidente de la FIFA, Jules Rimet, y el icónico trofeo de la Copa del Mundo diseñado por Abel Le Fleur. ¿Cómo? Le Fleur. Ah, fenomenal. Un día después, el 22 de junio, se realiza una parada de 2 días en el puerto de Barcelona. Allí se incorpora a la expedición la selección belga. Las siguientes paradas serán Lisboa, Madeira y Canarias, antes de cruzar el Atlántico, camino de Montevideo. Un momento, se han olvidado de la selección yugoslava. No, hombre, Yugoslavia viaja desde Marsella en otro barco, el Florida. Hostia. Hombre, parece ser que los yugoslavos se negaron a viajar en un barco italiano porque en esos momentos se estaba produciendo una disputa geopolítica entre Yugoslavia y la Italia de Mussolini a causa de la región limítrofe de Trieste. También cabe decir que la selección yugoslava estaba formada íntegramente por jugadores serbios, ya que los croatas estaban boicoteando a la Federación Yugoslava de Fútbol por ciertos problemas internos. Qué bien se ha llevado siempre los croatas y los serbios. Pero volvamos al viaje. La selección de Egipto también tiene que viajar en ese barco, el Florida, pero por culpa del clima no llegan a tiempo. La Federación Egipcia pidió que se retrasara el inicio del torneo para que pudieran llegar, pero Jules Rimet decidió que era imposible esperarles, ya que había un calendario que cumplir de forma escrupulosa. Por lo tanto, Egipto se perdió el primer mundial, pero se pudo sacar la espina participando en el siguiente de 1934. Sigamos con el viaje del Conte Verde. El Conte Verde. Tenemos algunas anécdotas, ¿no? Pues sí. Al parecer, los futbolistas de la selección rumana, bajo la batuta de su delantero centro y capitán Rudolf Betzer, formaban un coro de lo más competente y sorprendieron a todos por sus dotes cantoras. Cada vez que comenzaban a cantar, la tripulación abandonaba sus camarotes y se agolpaba ante los rumanos para disfrutar del concierto. También les gustaba cantar a los franceses, quienes según el árbitro belga Jean Langenus se adueñaron de un rincón del barco al que bautizaron Montmartre y se distraían cantando canciones de Maurice Chevalier. Me imagino que además de cantar también entrenarían un poco, ¿no? Sí, los 3 equipos se turnaban para usar la cubierta. Tampoco es que hicieran nada del otro mundo. Algunos ejercicios para mantenerse en forma y desentumecer un poco el cuerpo. El delantero francés Lucien Logan lo explica de la siguiente manera. No se habló de tácticas, ni nada de eso. Simplemente corríamos alrededor de la cubierta. Corriendo todo el rato. Abajo hacíamos ejercicio, estirar, saltar, subir escaleras, levantar pesas. También había una piscina que todos usábamos hasta que el clima se enfrió. Y nos entreteníamos con un acto de comedia o un cuarteto de cuerda. Era como un campamento de vacaciones. Realmente no nos dimos cuenta de la enorme magnitud de por qué íbamos a Uruguay. Hasta años después no apreciamos nuestro lugar en la historia. Fue solo una aventura. Éramos hombres jóvenes divirtiéndonos. El viaje en el Conte Verde tomó 15 días y fueron 15 días muy felices. Por su parte, el capitán del barco, Amedeo Pinchetti, nos deja joyas como la siguiente en su cuaderno de bitácora.
pintorescos personajes sobre los que, de no conocer de antemano su vínculo con el deporte, los podría haber confundido con alguno de nuestros fornidos carboneros o algún estibador del muelle. Hombres fuertes, algo por otra parte lógico, puesto que para tener el coraje suficiente como para pegarle con la cabeza al pétreo balón de cuero con el que juegan, dotado de una aparatosa costura exterior, hay que tenerlos muy bien puestos. O como mucho, y tal y como me reveló el jugador francés Lucien Logan, tener el suficiente ingenio como para jugar con una boina rellena con papel de periódico. Y añade, tengo la sensación de que esta no será una singladura más, de que estas líneas de mi diario de a bordo atestiguarán un hecho histórico para el deporte y para la humilde historia del Conte Verde y su capitán, el que suscribe y firma este conglomerado de experiencias y emociones. Qué grande, joder. El 4 de julio de 1930, tras 14 días de travesía y con 5 horas de retraso respecto a la hora estipulada, el Conte Verde atracó en el puerto de Montevideo con un recibimiento multitudinario. Las selecciones de Yugoslavia, Estados Unidos y México ya se encontraban en terreno uruguayo. Los aztecas hicieron primero el trayecto Veracruz-La Habana-Nueva York para unirse a la expedición estadounidense, embarcar en el SS Munargo y tomar rumbo hacia Montevideo. El viaje de estadounidenses y mexicanos no le va a la zaga en duración al de los equipos europeos. Salen de Nueva Jersey el 13 de junio para llegar a Montevideo 18 días después, tras paradas en las Islas Bermudas y la costa de Brasil. 18 días de viaje. Tardaron todavía más en llegar que los europeos, pero ¿cómo es posible esto? Le he echado un vistazo a las fotos del Conte Verde y del Munargo y creo que entre uno y otro hay una enorme diferencia a favor del Conte Verde, que era una embarcación casi de lujo, en comparación con un Munargo mucho más humilde, según veo yo en las fotos, por lo menos. Me encanta el tiempo que nos hemos tomado en relatar las peripecias de los equipos para llegar a Uruguay. Parece un podcast de aventuras en lugar de un podcast de fútbol. Hombre, es que hace casi 100 años de todo esto que estamos relatando. 100 años. Así es. Pero una vez que hemos relatado con detalle todas las peripecias que tuvieron que llevar a cabo las 13 selecciones que van a participar en el evento, yo creo que ya es momento de meternos de lleno en la competición. ¿Qué te parece? ¡Claro que sí! ¡A tope! ¡A topísimo! El 8 de julio de 1930 se celebra el sorteo de los grupos para repartir a los 13 equipos participantes. ¡Bolas calientes! Pero oye, qué raro eso de que participen 13 selecciones, ¿no? En un principio iban a participar 16 selecciones, pero Japón y Siam, la actual Tailandia, decidieron en el último momento no participar. Y como ya comentamos anteriormente, Egipto no pudo presentarse a su hora para subirse al Florida, perdiendo así todas las opciones de sumarse al evento. La idea inicial era utilizar el formato de eliminación directa, pero como finalmente había 13 equipos participantes, esto no podía ser. Así que optaron por establecer 4 grupos. Eso es, 4 grupos en los que los equipos de cada grupo jugaban entre sí tipo liguilla y los 4 que quedaban primeros accedían directamente a la semifinal. Y luego ya la semifinal se disputa modo eliminación directa. 4 equipos, 2 partidos, los 2 que ganan pasan a la final y los otros 2 pa' casa. Sí, porque además, en esta primera edición del Mundial no hubo partido de tercer y cuarto puesto. Bueno, a ver, ¿y qué decidieron las bolas calientes? Bolas calientes. El grupo 1, único que tiene 4 equipos, queda formado por Chile, Francia, Argentina y México. El grupo 2 lo integran Brasil, Yugoslavia y Bolivia. En el tercer grupo tenemos a Rumanía, Perú y Uruguay. Y por último, en el grupo 4 están Paraguay, Bélgica y Estados Unidos. Oye, por cierto, ¿y las sedes? ¿Qué se va a jugar? ¿Todo el torneo en Montevideo? Sí, es el único mundial de la historia en el que todos sus partidos se disputaron en una única ciudad. Y para ser más concretos, en 3 estadios. Estadio Pocitos, Estadio Gran Parque Central y Estadio Centenario. El Estadio Pocitos, que fue donde jugó Peñarol hasta 1933, era bastante pequeño. Solo tenía capacidad para 5.000 personas. Únicamente se disputaron 2 partidos allí. El inaugural entre Francia y México y el Rumanía-Perú del grupo 3. Luego tenemos el Estadio Gran Parque Central con capacidad para 20.000 personas. Y por último, el enorme Estadio Centenario en el que podían entrar nada más y nada menos que 90.000 personas.
Bueno, entonces, ¿cómo nos lo montamos? ¿Qué te parece si vamos grupo a grupo? Sí, buena idea. Comencemos con el grupo 1. El más numeroso con 4 participantes: Francia, Argentina, Chile y México. El domingo 13 de julio de 1930, a las 3 de la tarde, se disputaron los 2 primeros partidos de la historia de los mundiales. El Estados Unidos-Bélgica, al que haremos referencia más adelante, Y el Francia-México de este grupo 1. a los 19 minutos de partido, el francés Lucien Laurent, un empleado de la marca de Coches Peugeot, introduce el balón en la portería mexicana tras un bonito remate de volea sin que el portero Oscar Bonfiglio pueda hacer nada para remediarlo. Es el primer gol de la historia de los mundiales. Y 4 minutos después, el portero francés Alex Tepot sale con decisión de su portería para despejar un centro colgado al área, chocando de forma espectacular con el delantero mexicano Dionisio Mejía. Tras el fuerte encontronazo, el arquero galo quedó desvanecido en el suelo y como no reaccionaba fue necesario retirarlo del campo. Tuvo que ser trasladado a un hospital cercano y afortunadamente recobró el sentido. Por la noche ya se encontraba mucho mejor, al parecer. El caso es que en la reglamentación de este Mundial de 1930 aún no se permiten cambios, por lo que tuvo que ser el mediocampista Agustín Chantrel el que ocupara el puesto bajo los palos, quedando Francia más de 60 minutos con un hombre menos. Pero no lo noto mucho, ya que el resultado final fue de 4 goles para los franceses por 1 para los mexicanos. Ya. Fíjate la diferencia que habría entre ambas selecciones, que aun jugando con un hombre menos la mayor parte del partido y con un jugador de campo en la portería, los franceses ganaron el partido de forma sobrada. Ya ves. Bueno, el siguiente partido de este grupo 1 se iba a disputar apenas 2 días después y se trataba de uno de los platos fuertes de este mundial: Argentina contra Francia. Sí, señor. Oye, ¿y le dio tiempo a recuperarse el portero francés tras la conmoción cerebral? Pues sí. Alex Tepot ocupó la portería francesa en el partido y además tuvo una actuación muy destacada. Únicamente hincó la rodilla en el minuto 36 de la segunda parte, cuando Luis Felipe Monti introdujo con pericia el balón en la portería de Francia tras un libre directo perfectamente ejecutado. Este encuentro es recordado además porque el árbitro brasileño Gilberto de Almeida Rego pues sí, dio por finalizado el encuentro 6 minutos antes de los 90 reglamentarios. Tenía prisa. Sí. Que tengo... Venga, ya. Tengo el pollo en el horno. Ya está. Con esto vale. Con los jugadores camino del vestuario, desorientados por el revuelo que se estaba formando en los banquillos, el colegiado fue informado de su error y el partido se tuvo que retomar para disputar esos 6 minutos que faltaban. Al día siguiente, el miércoles 16 de julio, a las 3 de la tarde, las selecciones de Chile y México se enfrentaban en el Estadio Gran Parque Central ante alrededor de 9.000 espectadores. En el minuto 3, Ojeda cuelga un balón al área que tras varios rechaces llega a Vidal, que logra batir al portero mexicano Isidoro Sota, que había sustituido a Oscar Bonfiglio. A los 6 minutos de la segunda parte, el delantero chileno Guillermo Subiabre realiza un centro raso al área que tiene por destino al goleador Carlos Vidal. Pero una pierna del defensa mexicano Manuel Rosas cambia la trayectoria de la pelota, que se introduce en la portería de Isidoro Sota de forma irremediable. Es el primer gol en propia de la historia de los mundiales. El resultado final del partido es de 3-0 a favor de Chile, que presenta sus credenciales para ser considerado un rival a tener muy en cuenta en la lucha por ese primer puesto de grupo que da acceso a las semifinales del torneo. Efectivamente. De hecho, el siguiente partido de este grupo 1 se disputa en el Estadio Centenario el sábado 19 de julio. Juegan Chile contra Francia, un duelo que se antoja decisivo. Si Francia pierde, se quedará sin opciones de pasar a semifinales. A los 18 minutos del primer tiempo, el árbitro uruguayo Aníbal Tejada señala el primer penalti de la historia de los mundiales. El delantero Carlos Vidal se encarga de ejecutar la pena máxima, pero el gran portero francés Alex Tepot adivina las intenciones del chileno, bloqueando la pelota con seguridad. Es en el minuto 65 cuando Chile sí que logra adelantarse por medio de Guillermo Subiabre, haciendo subir al marcador el 1-0 que sería definitivo. Francia eliminada y Chile con 2 victorias se jugará su pase a semifinales en el último partido. Nada más concluir este encuentro entre Chile y Francia, saltan al terreno de juego las selecciones de Argentina y México. A los 28 minutos, el guardameta azteca Oscar Bonfiglio, que ha recuperado la titularidad, supo detener otro penalti a Fernando Paternoster. Hay quien dice que Paternoster, disconforme con la decisión del árbitro, el boliviano Ulises Saucedo, realizó un disparo muy sencillo de detener para compensar un supuesto error arbitral. En fin.
Eso se dice. También es verdad que en ese momento Argentina ya iba 3-0 por delante en el marcador. Ahí sí que se puede ser guay. Ahí somos ya... En ese partido hubo otros 2 penaltis señalados, los 2 a favor de México. Ambos tuvieron los mismos protagonistas, el arquero argentino Ángel Bosio y el delantero mexicano Manuel Rosas. El primero fue gol de México, pero el segundo fue atajado por el guardameta. El partido finaliza con un abultado 6-3 a favor de los argentinos. Francia y México eliminados. Los 2 equipos que han ganado sus 2 partidos, Chile y Argentina, se jugarán el pase a semifinales en el último partido de este Grupo 1. Así es, este partido, que se disputa el martes 22 de julio en el Estadio Centenario, decidirá uno de los 4 semifinalistas del torneo. En el minuto 12, Guillermo Stabile, probablemente el primer ídolo del fútbol argentino, bate al guardameta chileno Everardo Villalobos. Y solamente un minuto después, el propio Stabile establece el 2-0 en el marcador. El inicio de partido es trepidante. En el minuto 16, Subiabre marca para Chile y reduce la ventaja en el marcador. La tensión se palpa en el ambiente. Minutos antes de terminar, se produce un altercado entre casi todos los jugadores de ambos equipos en el que tiene que intervenir la policía. Finalmente, las aguas vuelven a su cauce y el partido llega al descanso con 2-1 a favor de Argentina. Poco después de reiniciarse el partido, en el minuto 51, Mario Evaristo establece el 3-1 para Argentina, que sería el resultado definitivo. Bueno, pues ya tenemos resuelto el Grupo 1. Argentina será semifinalista. Sigamos con el grupo 2. Este está integrado por Yugoslavia, Brasil y Bolivia. El primer partido lo disputan Yugoslavia y Brasil en el Estadio Gran Parque Central ante 24.000 espectadores. Brasil de blanco, no lo olvidemos. Es verdad, Brasil vistió completamente de blanco hasta los años 50. Sí, creo que fue una de las consecuencias del maracanazo. Pero no nos adelantemos. Estamos en lunes, 14 de julio de 1930, y este Yugoslavia-Brasil se antoja decisivo para lograr la ansiada plaza en semifinales. Brasil es favorito, pero... Entra al partido con una empanada tremenda, y cuando se quieren dar cuenta, ya pierden por 2-0. En el minuto 21, Aleksandar Tirnanic marca a portería vacía tras una jugada muy mal solucionada por la defensa de Brasil. Y 9 minutos después, en el 30, en una jugada aparentemente tranquila, un error garrafal del defensa brillante le deja el balón a placer al delantero yugoslavo Iván Bek, que solo tiene que empujarla. Ya en la segunda parte, en el minuto 62, Preguiño logra reducir diferencias para Brasil. Pero el partido finaliza con ese 2-1, dejando a Brasil en una situación muy peliaguda. Sí, porque Bolivia, la otra selección de este grupo, es a priori muy inferior. Así es, de hecho pierde su partido contra Brasil y su partido contra Yugoslavia, ambos por el mismo contundente resultado, 4-0. Brasil queda eliminada, lo cual supone una gran decepción en el país carioca, ya que era una de las grandes favoritas del torneo. Sigamos con el grupo 3. Perú y Rumanía son los protagonistas del primer partido de este grupo, que se disputa el lunes 14 de julio. Alrededor de 2.500 personas se dan cita en el Estadio Pocitos. Es el partido con menos asistencia de público en la historia de los mundiales. En el primer minuto del partido, Rumanía se pone por delante con un gol de Adalbert Desu. Todo parece indicar que será un encuentro sencillo para los rumanos. Pero no. Rumanía mantiene a duras penas la ventaja por la mínima en un partido que se torna duro y bronco, con bastantes patadas por parte de ambos equipos. En el minuto 70, el árbitro chileno, Alberto Worken, decide expulsar al peruano Plácido Galindo tras enzarzarse con un rival. Es el primer expulsado de la historia de los mundiales. Recordemos que de aquella no existían las tarjetas rojas. El árbitro le comunicó su decisión al jugador chileno de viva voz. Vamos, que te pires. Tras la expulsión, se las prometían muy felices los rumanos, pero es Perú quien empata el partido a través de Sousa Ferreira. Rumanía se encuentra de pronto en una situación muy incómoda, con el partido empatado a solo 15 minutos para el final. Pero lo solucionan por la vía rápida con un gol de Konstantin Stanciu en el minuto 79. Y otro de Miklos Kovacs en las postrimerías del partido. 3-1 para Rumanía. El viernes 18 de julio se produce el debut de la selección anfitriona en el Estadio Centenario ante más de 70.000 enfervorecidos seguidores uruguayos. Uruguay domina el partido, pero no es capaz de abrir la lata. El arquero peruano, Jorge Pardón, y su defensa logran contener los avances uruguayos. Y de vez en cuando alguna incursión del endiablado delantero peruano José María Lavalle, en dura pugna con el gran defensa uruguayo Álvaro Gestido, pone en dificultades al portero celeste José Nazasi.
El empate se rompe en el minuto 16 de la segunda parte por parte del manco Castro, jugador que perdió parte de la mano izquierda a los 13 años de edad de forma accidental con una sierra eléctrica. Uruguay logra mantener la ventaja en el marcador hasta el final del partido gracias a una defensa férrea y organizada. Todo queda visto para sentencia. El último partido del grupo entre Rumanía y Uruguay decidirá cuál es la tercera selección que se gana el puesto en semifinales. Lunes, 21 de julio de 1930. Estadio Centenario. 70.000 almas animan a la selección albiceleste que se juega el pase a semifinales en un partido a vida o muerte contra Rumanía. Bueno, a vida o muerte... Bueno, ¿no es a vida o muerte? Sí, se supone que iba a ser un partido disputadísimo, pero... No lo fue, ¿verdad? Pues no. Venga, adivina el resultado al descanso. 2-0 para Uruguay. Más. 3-0. Más. ¿Más? Sube. 16-0. Hombre, a ver, hostia. Joder. 4-0 para Uruguay era el resultado al descanso. 4-0, vaya repaso. Minuto 7, gol de Pablo Dorado. Minuto 24, gol de Héctor Scarone. Minuto 30, gol de Juan Anselmo. Minuto 35, gol de Pedro Cea. Vaya animales. Eso se llama solucionar un partido por la vía rápida. Ya ves, lo dieron todo en la primera parte, eso sí. Luego en la segunda se lo tomaron con más calma y al final el partido finalizó pues con ese 4-0. Bueno, pues ya tenemos 3 de los 4 semifinalistas. Yugoslavia, Argentina y Uruguay. Necesitamos un cuarto equipo para esas semifinales. Será uno de estos 3, Paraguay, Estados Unidos o Bélgica. El primer partido entre Estados Unidos y Bélgica se juega a la vez que aquel Francia 4, México 1 de la jornada inaugural en el estadio Gran Parque Central ante casi 20.000 espectadores. Oye, llevamos toda la vida insistiendo en que el fútbol nunca ha arraigado en Estados Unidos, pero míralos. La verdad que están ahí desde el principio. Pues ya, la verdad. Y con un buen plantel, repleto de jugadores ingleses y escoceses que han emigrado a los States. Ahí tenemos una peli. Típico emigrante escocés, ¿sí?, de principios de siglo, que juega mucho a fútbol, pero a nadie le importa. Hasta que alguien de la mafia se da cuenta de que ese inmigrante jugará la fase final del Mundial de Fútbol y puede introducir fácilmente en Uruguay... armas. Podría ser. Documentos. También podría ser. Chupachus. Di que chupachus. Bueno, como decíamos, el caso es que Estados Unidos tiene un buen equipo cuyo fuerte es la preparación física. No ha viajado su estrella, Archie Stark, considerado por muchos como el mejor jugador estadounidense del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, acaba de abrir un negocio de reparación de coches en New Jersey. Pues no lo puede descuidar y se queda en USA. Archie Stark, ¿eh? Sí, yo también lo he pensado. Ahí sí que tenemos una peli. Pero bueno, vamos a centrarnos en el podcast. El rival de los Yankees es Bélgica, de la que tiene poca información y es toda una incógnita. En el minuto 23, Bart McGee hace el primero para Estados Unidos. Poco antes del descanso, Thomas Fleury hace el 2-0. Y ya en la segunda parte, Bert Pottenot hace el definitivo 3-0. Estados Unidos ha despachado a Bélgica sin mayor complicación. En algún periódico de la época se pone de manifiesto la admiración por estos atletas de enorme envergadura y fuerza física y se preguntan si el futuro del fútbol está en el físico. No iban desencaminados, viendo el panorama actual. Además, en el siguiente partido que enfrenta a Estados Unidos contra Paraguay, el resultado vuelve a ser el mismo. 3-0 a favor de los estadounidenses, lo cual les aupa a una posición de favoritos en el torneo que no tenían previamente. Antes de las semifinales se disputa el último y superfluo partido entre Bélgica y Paraguay, con Estados Unidos ya clasificada, en el que se impone la selección sudamericana por 1-0, gol de Vargas Peña. Pues ya tenemos los cruces, que se decidieron por sorteo puro. Argentina se enfrentará a Estados Unidos en la primera semifinal y Uruguay y Yugoslavia en la segunda. Casi 73.000 espectadores se congregaron en el Estadio Centenario el sábado 26 de julio de 1930. Tras las 2 victorias por 3-0 de los Yankees sobre Bélgica y Paraguay en la fase de grupos, el equipo estadounidense parte como favorito. Pero la resistencia de Estados Unidos dura apenas 20 minutos, ya que un fuerte disparo de Luis Monti se cuela entre las piernas de Jimmy Douglas, el portero yanqui. Sin embargo, pasan los minutos y Argentina no logra aumentar la ventaja. El terreno de juego del Estadio Centenario está en muy malas condiciones tras albergar 8 partidos en menos de 2 semanas. No se puede hacer encaje de bolillos con la pelota.
Y esto lo aprovecha USA para llevar el partido donde les interesa. Intensidad física, duelos aéreos, marcas pegajosas, son más altos y más fuertes y lo saben. Hasta que a 10 minutos para el descanso se lesiona Rafael Tracy y tiene que abandonar el partido, dejando a su equipo con uno menos el resto del partido. Estados Unidos aguanta la derrota por la mínima hasta el descanso, pero en el inicio de la segunda parte, Argentina se convierte en un vendaval y las ocasiones se suceden una tras otra. A los 11 minutos, Conejo Scopelli, que posteriormente sería entrenador del Depor, Español, Celta de Vigo, Granada y Valencia, anota el segundo. Y en el 26, Guillermo Stabile hace el tercero tras un centro de Mario Evaristo desde la banda izquierda. El extremo Mario Evaristo está desatado y protagoniza los 3 siguientes goles. En el 4-1 del minuto 35 de la segunda parte, asistiendo a Carlos Peuselle. En el quinto de Argentina tras una cabalgada por la banda izquierda, con pase desde línea de fondo que culmina de nuevo Stabile. Y en el 87, Peuselle lleva de nuevo el balón a la red tras disparo de Evaristo que repele Douglas, pero que nada puede hacer tras el rechace. Los norteamericanos marcan el gol del honor a un minuto para el final por medio de Jim Brown, futuro delantero de Manchester United y Tottenham. Set y partido. Menuda cuera. Sí señor, un buen 6-1. La segunda semifinal se disputa el domingo 27 de julio, también en el maltrecho Estadio Centenario entre Uruguay y Yugoslavia. Antes de ir con el partido, ¿tú te sabes la historia del uruguayo Andrés Mazzali? No, ni idea. Andrés Mazzali fue el portero titular de la selección uruguaya que consiguió el oro olímpico en París 1924 y en Ámsterdam 1928. Pero es que además fue campeón sudamericano en la disciplina de 400 metros vallas en Chile 1920. Vaya animal. Pero es que ahí no queda la cosa. También ganó en 1923 el Campeonato Uruguayo de Baloncesto con su equipo, el Olimpia. Flipa. A ver. Fíjate de lo que fue capaz en apenas 4 años. 1920, campeón sudamericano de 400 metros vallas. 1923, campeón de la Liga Uruguaya de Baloncesto. 1924, oro olímpico de fútbol en París. Sí. Pero luego descansó un poquitín y ganó el oro en Ámsterdam 1928. Vaya pavo, tío. Madre mía, Andrés, deja algo para los demás. Solo le faltaba que además fuera guapo. Lo era. ¿Cómo? Que lo era, que era guapo. Y además un excelente bailarín. Al parecer tenía mucho éxito con las mujeres. Venga, hombre, no puede ser. Algo le tiene que ir mal en la vida a este señor para compensar. Pues tal como lo dices, ya que esa fama de Don Juan le costó el puesto en la selección uruguaya para este 1930. Anda, ¿y qué armó? Según relata el escritor argentino Luciano Bernique en su libro Historias insólitas de los mundiales de fútbol, una noche cercana al inicio del torneo se escapó de la concentración para encontrarse con una mujer. ¡Qué pillín! Ya, pero al parecer esa chica era familiar de un dirigente de la Federación Uruguaya y al publicarse en los periódicos el affair, Mazzali fue expulsado del equipo a pesar de las insistentes reclamaciones del capitán José Nasasi. Pues vaya plan. ¿Te acuerdas de cuando Redondo se quedó sin jugar el Mundial de Francia 98 porque Pasarela le obligaba a cortarse el pelo y el 5 argentino se negó? No es buen negocio ser guapo, ¿lo ves? Si tú lo dices. El caso es que hubo alguien que salió muy beneficiado de todo el lío de Mazzali y no fue otro que el guardameta que lo sustituyó, Enrique Ballesteros, que además cuajó un campeonato espectacular. Sí, pues nada más empezar el partido, en el minuto 4 ya le cogió uno de Yugoslavia por medio del delantero serbio George Vujadinovic, que se aprovecha de un rechace dentro del área. Pero la alegría les dura poco a los balcánicos, ya que en el 18 empata Pedro Cea para la celeste. Y solo 2 minutos después, Juan Anselmo pone por delante 2-1 a Uruguay en el marcador. Los balcánicos sufren un arbitraje, digamos, casero, por parte del colegiado brasileño Gilberto de Almeida Rego, que les anula, a continuación, un gol a todas luces legal, sin demasiadas explicaciones. La jugada más polémica del partido, que sirve además para sacar de quicio definitivamente a los yugoslavos, se produce en el minuto 31 de esta primera parte. Un balón sale de banda, pero de pronto un policía lo devuelve al terreno de juego.
Los uruguayos siguen la jugada y marcan el 3-1 por medio de Juan Anselmo de nuevo. Los jugadores yugoslavos montan en cólera, pero tras una serie de discusiones, el 3-1 no se mueve del marcador. Imagínate, de ser cierto lo que estamos relatando, que es como para irse al vestuario gritando ¡manos arriba! ¡Esto es un atraco! Pero en yugoslavo. ¿Qué? Digo que en yugoslavo, lo de manos arriba, esto es un atraco. ¿Por qué en yugoslavo? Porque son yugoslavos. ¡Ah! Mira qué buen chiste, sí señor. Un aplauso, Adrián. Muchas gracias, Diego. El caso es que tras esta polémica el partido llega con ese 3-1 al descanso. Pero esos minutos de bajar pulsaciones y reflexionar sobre lo ocurrido no tienen un efecto positivo en los yugoslavos, ya que en la reanudación les empiezan a caer goles como soles. En el 16, Victoriano Santos Iriarte hace 4-1. 6 minutos después, Pedro Cea marca el quinto. Y en el 72 es de nuevo Pedro Cea el que bate al portero Milovan Jaksic, poniendo el definitivo 6-1 en el marcador y convirtiéndose en el primer jugador de la historia de los mundiales en marcar un hat-trick. ¿Se diría ya de aquella lo de hat-trick? En yugoslavo, fijo que no. Bueno, la semifinal termina con un contundente 6-1 para los anfitriones. Ya tenemos final. Uruguay-Argentina. Los dos equipos del Río de la Plata. ¿Tú quién crees que va a ganar? Uruguay. ¿Por qué? Porque si no te meto un tiro entre ceja y ceja. Oh, vale, que gane Uruguay. No, a ver. Esto lo digo porque al parecer no fueron ni uno ni dos los jugadores argentinos que recibieron amenazas para que hicieran lo posible porque su equipo no saliera ganador de ese partido. Ah, ya. Juego sucio del bueno. Y tanto que del bueno. De ese que te quedas sin un ojo si no lo juegas como es debido. Madre mía. Sí, al parecer, incluso el árbitro belga Jan Langenus exigió un seguro de vida temeroso de lo que pudiera ocurrir en el Estadio Centenario. Y en lo que se refiere al plantel argentino, ya tras el 1-0 contra Francia del primer partido, la salida del Estadio Parque Central por parte del autobús de la expedición argentina se produce a través de una lluvia de piedras. Ante esta situación y los insultos reiterados recibidos durante el partido, los jugadores Barayo, Perinetti, Suárez, Mutis, Monti y Cherro toman la decisión de renunciar al Mundial. Manuel Alvarellos, jefe de la delegación argentina, habla por teléfono con el presidente de la federación, Juan Piñer, que se desplaza de inmediato a Montevideo. Piñer reclama todo tipo de garantías que son aceptadas por la organización. 3 días después de los incidentes del partido contra Francia, el 18 de julio, se celebra el centenario de la República Oriental de Uruguay. Antes del partido Uruguay-Perú, las 13 delegaciones desfilan en la inauguración del Estadio Centenario. Argentina encabeza la comitiva por un motivo exclusivamente alfabético. Y es recibida con una multitudinaria y sonora ovación. Asunto solucionado. Argentina se queda. Sí, pero ¿tú qué crees que hicieron los aficionados uruguayos tras los aplausos de la celebración del centenario? Volver a las andadas. Hombre, pues claro. Lo mismo sucedería si fuera al revés. A ver si te crees que había una diferencia abismal entre la manera de vivir el fútbol de uruguayos y de los argentinos. Lo cierto es que antes de la final circulaban rumores acerca de la posibilidad de represalias en caso de victoria argentina. Luis Monti, ídolo de San Lorenzo de Almagro, recibió amenazas dirigidas a él y su familia los días previos e incluso horas antes de comenzar el partido. El jugador argentino puso los pies en polvorosa tras este mundial fichando por la Juventus de Turín. No podría asegurar que su partida a Italia fuera debida al miedo acumulado en ese torneo, pero tampoco me extrañaría. El lío podría ser mayor. Así, ¿eh? Sí. Hay una versión más enrevesada de todo esto en el que es la mafia italiana la que está detrás de las amenazas. ¿La mafia italiana? Sí. El plan era el siguiente. Luis Monti, amedrentado, entra al campo con miedo a jugar y realiza un partido lejísimos de su nivel habitual. Tras el Mundial, a la vuelta a Buenos Aires, lejos de acabar la pesadilla, la prensa y los aficionados la toman con él, utilizándolo de chivo expiatorio y tildándolo de cobarde. Ah, ya veo. Y entonces aparece alguien de la Juventus de Turín con un saco de billetes que le pone en bandeja, volar a miles de kilómetros y ganar mucho dinero. ¿Tú dirías que no? Yo me voy a Turín en triciclo si hace falta. Desde luego, o sea, vamos, pero sin pensar. Pero fíjate cómo son las cosas que Monti en la Juventus lo hace fenomenal y le convocan con Italia para el Mundial de 1934, en el que el país transalpino es anfitrión. La Italia fascista de Mussolini. En efecto, la situación se resume con la siguiente frase de Monti. En 1930, en Uruguay, me mataban si ganaba, y en 1934, en Italia, me mataban
si perdía. Telita. Pero volvamos a Montevideo. Los problemas de Argentino no se focalizan solo en Monti. No, el gran delantero bonaerense, Roberto Cherro, tras sus insultos y amenazas proferidos desde la grada por el público local, en el primer encuentro disputado contra Francia opta por no jugar más. Alejandro Scopelli también recibe amenazas y se decide que no sea de la partida. Adolfo Zulenzú tampoco puede ser de la partida por una lesión que al parecer sí que está justificada. Francisco Barallo también está lesionado, aunque finalmente medio cojo sí es de la partida. Y se arrastra desde la primera fase cierto ambiente enrarecido con Manuel Ferreira, ya que la federación le dio permiso para ausentarse del partido contra México y realizar un examen de oposición en Buenos Aires. Sus compañeros protestaron fuertemente contra esta situación, pero finalmente no solo jugó de titular la semifinal contra Estados Unidos, sino que también fue de la partida contra Uruguay en la final del torneo. Finalmente, la alineación de Argentina es la siguiente. Juan Botasso en el arco, Fernando Paternoster y José Della Torre serán los dos defensas. En los laterales se encuentran Arico Suárez por la izquierda y Juan Evaristo por la derecha. De mediocampista defensivo, Luis Monti. 2 centrocampistas ofensivos, Francisco Barallo y Manuel Ferreira, capitán del albiceleste. Mario Evaristo será el extremo izquierda y Carlos Peuselle el extremo derecha. Y finalmente, el delantero centro, Guillermo Stabile. Uruguay, por su parte, salta al campo con los siguientes 11 futbolistas. Enrique Ballesteros en la portería. El capitán uruguayo José Nasacci y Mascheroni son los dos zagueros. En los laterales tenemos a Andrade y Gestido. Por delante de la defensa, de volante, Lorenzo Fernández. Los dos mediocampistas ofensivos son Héctor Scarone y Pedro Cea. El extremo izquierdo será para Santos Iriarte y el derecho, Pablo Dorado. Y para finalizar, Héctor Castro como delantero centro. El Estadio Centenario alberga alrededor de 80.000 personas. Las puertas se abren 6 horas antes del inicio del encuentro, a las 8 de la mañana, para realizar cacheos pormenorizados a los asistentes. El objetivo es que no haya armas de ningún tipo dentro del estadio. Se estima que fueron alrededor de 30.000 los argentinos que intentaron cruzar el Río de la Plata, provocando un atasco fluvial como nunca se había visto. La gran mayoría de las embarcaciones no lograron llegar al muelle, y aquellos que lo logran sufren fuertes y numerosos filtros antes de llegar al Centenario. Resultado: solo la mitad de los argentinos, unos 15.000, lograron darse cita en la final para animar a su equipo. Por fin llega el momento. La pelota está a punto de ponerse a rodar. ¿La tuya o la mía? ¿Cómo? Que si jugamos con tu pelota o con la mía. Con la mía mejor, ¿no? Hombre, yo prefiero con la mía. Lógico, sí. Pues en esas estaban argentinos y uruguayos justo antes del pitido inicial. Cada uno quiere jugar con su pelota. El colegiado Jan Langenus decide que sea la moneda la que decida el entuerto. El sorteo lo gana Argentina y se inicia el partido con la pelota albiceleste. Sí, pero la segunda parte se jugará con el esférico de Uruguay. Son las 2 de la tarde, la pelota se pone en juego. A los 12 minutos, el extremo derecho uruguayo Pablo Dorado abre el marcador tras pase de Héctor Castro. Pero Argentina no le pierde el pulso al partido y 8 minutos después, Manuel Ferreira le filtra un pase dentro del área a Carlos Peuselle, que fusila sin piedad a Ballesteros. Empate a 1. Como se suponía, se trata de un partido igualado en el que los detalles marcan la diferencia. En el 37 de la primera parte, tras un pase perfecto de Luis Monti a la espalda de la defensa, el zaguero uruguayo José Nasacci se queda quieto pidiendo fuera de juego con los brazos levantados. El árbitro no señala ninguna infracción y Guillermo Stabile, a la postre máximo goleador del Mundial con 8 tantos, se queda solo delante del portero al que bate por alto. 1-2. El Estadio Centenario, con mayoría aplastante de uruguayos, tras unos momentos en los que se queda tiritando de los nervios ante el inesperado resultado, estalla con vehemencia descomunal con gritos, silbidos, insultos, amenazas y todo lo que nos podamos imaginar, creando un ambiente hostil hacia los argentinos que a duras penas alcanzan a llegar a su vestuario cuando el árbitro pita el final del primer tiempo. Claro, no olvidemos que quien debe protegerlos es la propia policía uruguaya, que no sé yo hasta qué punto se pondrá incisiva e intensa con sus propios compatriotas en una situación como esta. Sí, no, más que nada porque en caso de enfrentamientos igual pillan de lo lindo. Pero, ¿qué sucedió en el descanso en ambos vestuarios? Porque, vale,
El ambiente estaba caldeado y no era muy favorable para los argentinos. Pero en lo que se refiere al juego, el partido estaba muy igualado. Incluso Argentina había sido un poco mejor en la primera parte. En el vestuario argentino se palpa el miedo. Se comenta que algunos jugadores, entre ellos Luis Monti, estaban casi llorando, o llorando directamente, completamente superados por el ambiente y por el miedo a las represalias en caso de victoria. Se valora incluso no salir a jugar la segunda parte. Finalmente deciden continuar el partido, pero retirarse al vestuario a la mínima que haya cualquier incidencia fuera de lo normal. Mientras tanto, en el vestuario uruguayo los nervios también están a flor de piel. No olvidemos que van perdiendo y la perspectiva de caer en casa contra el eterno rival no es nada bonita para los jugadores uruguayos. El capitán, José Nasacci, toma la palabra y con un discurso firme recuerda a los suyos que su gran poder es la capacidad intimidatoria y el juego duro. Se deben dejar de miramientos y de preocuparse por el qué dirán. Termina diciendo: muchachos, se acabaron las contemplaciones, este partido hay que ganarlo y debemos meter la pierna fuerte en todos lados. Dicho y hecho. A pesar de ir por delante en el marcador, los argentinos salen tibios y desconcentrados a la segunda parte, mientras que los uruguayos le meten una intensidad al juego tremenda, auspiciada por un arbitraje casero por parte del belga Jan Langenus, quien tampoco sería ajeno al ambiente que se estaba cociendo en el centenario, claro. En el minuto 57, Pedro Cea bate a botazo tras pase del genial Héctor Scarone. 2-2. Uruguay pisa cada vez más el acelerador y a los argentinos les cuesta contener las ofensivas uruguayas. A los 68, Ernesto Mascheroni logra contactar dentro del área con Santos Iriarte, que adelanta a Uruguay en el marcador. 3-2. La hinchada uruguaya celebra efusivamente las gradas. La victoria está más cerca. Aunque Argentina es una sobra de sí misma, en el minuto 86 logra hilvanar una jugada peligrosa que termina con disparo de Stabile al travesaño. Por un momento se hizo el silencio en el estadio. Pero poco después, en el 82, el manco Castro remata de cabeza de forma magistral un pase de Pablo Dorado desde la banda derecha, estableciendo el 4-2 definitivo. Uruguay es campeón del mundo. El primer campeón del mundo. La euforia y las celebraciones se multiplican por todo el territorio uruguayo. El país entero es una fiesta. En el Estadio Centenario, los jugadores uruguayos celebran la victoria con sus seguidores dando la vuelta al campo acompañados de algunos espontáneos que han logrado colarse entre los guardias. Pero, espera, Pablo Dorado lleva una copa en su mano derecha. ¡Hostia, qué rápido! No han pasado ni 5 minutos y ya está dándole al drinking. No, hombre. Una copa de ganador, un trofeo. Ah, pues será la Copa Jules Rimet, aquella primera versión de la diosa Victoria con los brazos desplegados, esa tan bonita. Pero qué raro. Si no ha habido ceremonia de entrega ni nada parecido, ¿no? No, es que no es la copa de Jules Rimet, es otra copa. ¿Y no les dieron la copa tras el partido? No, la copa estaba a buen recaudo en la caja fuerte del Banco de la República desde antes del inicio del torneo. Al parecer, esa copa con la que corre Pablo Dorado apareció de la nada tras el pitido final y la invasión de campo por parte de los aficionados. ¿Y no hubo entrega de medallas, el himno y demás parafernalias? No. Los jugadores permanecieron en el campo frente a la torre de los homenajes y la bandera de Uruguay se levantó en un mástil. Pero los futbolistas no recibieron sus medallas, no se emite el himno ni se les entrega copa. De hecho, las medallas se las dieron en una ceremonia meses después, en noviembre, en un acto en la Federación Uruguaya de Fútbol. Y no hubo medallas para todos, solo para los 11 titulares. ¡Qué feo! Feas se pusieron las cosas en Argentina tras el partido. Algunos aficionados se fueron a tirar piedras al consulado uruguayo en Buenos Aires. Algunos dirigentes, como Augusto Rouquete, propusieron romper relaciones diplomáticas con el país vecino. Algunos periódicos, como el sensacionalista Crítica, comenzaron a dar forma a la leyenda negra del triunfo uruguayo en esa final del Mundial de 1930. Otro diario, La Argentina, reconoció la superioridad uruguaya durante el partido y se preguntaba: ¿qué hemos enviado a Montevideo? ¿Un equipo de fútbol o una colección de plañideras que van a llorar a los velorios? Incluso futbolistas argentinos como Francisco Barallo reconocieron tras el partido la superioridad uruguaya, explicando que a los argentinos nos faltó ser guapos, porque el segundo tiempo nos ganaron de guapos. Se dice que la ruptura de comunicaciones entre ambas federaciones fue un hecho y llegó a tal punto que la Copa América, que se disputaba cada 1 o como máximo cada 2 años desde 1916, no se disputó hasta 1935 por este contubernio entre Uruguay y Argentina. Y volvió a ganar Uruguay. Sí, señor. Ganó por 3-0 su enfrentamiento directo contra Argentina y ganó también el torneo contando sus partidos por victorias.
Campeón olímpico en Ámsterdam 1924. Campeón olímpico otra vez en París 1928. Campeón del primer Mundial de Fútbol en 1930 y campeón de la Copa América en 1935. Es que Uruguay en esa época era sin duda el mejor equipo del mundo. Sí, no te digo que no. Pero se te ha olvidado una cita importante entre medias. ¿Qué cita? Hombre, ¿no te suena algo que ocurrió en 1934? Ah, sí, es verdad. A la gente se le iba el brazo derecho para arriba con la mano extendida con una facilidad pasmosa. Eso es. La Italia fascista de Mussolini organiza el Mundial de 1934 y nosotros os lo contaremos en nuestra segunda entrega de La historia de los mundiales. Cuidado, que con el entusiasmo se te va el brazo para arriba. No, eso nunca.